el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar este tercer domingo de Pascua, vamos a reconocer con humildad, con sencillez, delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les he prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, le prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me revestiste. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura de la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Y Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió. Luego Jesús les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle en qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después les dijo: sígueme. Palabra del Señor. Un evangelio maravilloso. Un evangelio que uno pudiera creer que se trata de una crónica, de un acontecimiento que históricamente sucedió. Pero como hay muchas irregularidades en los acontecimientos, y ya vamos a ver cuáles son, más bien esto se trata de toda una página de teología, de toda una catequesis que el evangelista Juan quiere darnos a nosotros, de manera que cómo se puede vivir cuando Jesús ya no está en medio nuestro. Cómo responden los hombres cuando ya Dios ha resucitado, cuando Jesús ha resucitado y sus discípulos están viviendo sin la presencia física de Jesús en medio de ellos. La primera cosa que sucede es que pareciera
que Pedro y a los discípulos se les ha olvidado el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareciera que después de la resurrección, Pedro y los demás discípulos no saben hacer otra cosa que lo que antes hacían, que lo que Jesús los encontró haciendo cuando hace 3 años atrás los había llamado. Y parece que en algún momento, parece que en alguna ocasión, Pedro se da cuenta y dice: yo me devuelvo a mi vida anterior, porque yo lo único que sé hacer es pescar. Por eso se pone en pie y voltea y le dice a los discípulos: me voy a pescar. Y los discípulos, ¿qué le dijeron? Nos vamos contigo. ¿Y qué sucedió? Que durante esa noche los discípulos no lograron pescar absolutamente nada. Porque cuando uno no hace lo que Dios espera que uno haga, nosotros no vamos a ser los fructíferos que deseamos ser. Cuando no somos capaces de estar en la sintonía con la que Dios ha pensado nuestra vida, sobre todo después que nos ha llamado, después que nos ha dado a conocer su plan, después que nos ha hecho partícipes de la experiencia sobrenatural de la resurrección, no nos podemos devolver a nuestra vida pasada. Tenemos que comenzar a vivir como resucitados, como hombres de la luz y no de la oscuridad ni de las tinieblas. Pero menos mal que en medio de esa oscuridad, porque sepan que era de noche, dice el texto, ya en el amanecer, en la aurora, aparece Jesús resucitado. Y según los estudiosos, ustedes saben que la aurora es ese momento previo a la salida del sol. Es el momento más oscuro de toda la noche. Por eso la aurora se presenta como esa luz que le viene a uno a anunciar que Dios está cerca y que todas las noches tienen su final. Y que en medio de nuestros fracasos y de nuestro querer hacer las cosas según nuestra mentalidad, con la resurrección de Jesús, también nosotros, afanados en hacerlo a nuestra manera, Dios vuelve a aparecer una y otra vez para traernos la luz. Jesús, dice el texto, aparece ahora Él en la orilla y los discípulos en medio del mar. Es interesante esta interpretación, significa que Jesús ya ha lanzado su ancla en la vida eterna. Ya Jesús ha llegado a la orilla de la eternidad, mientras que los discípulos seguimos viviendo en el vaivén de la vida. Y en ese vaivén, si no estamos en la sintonía de Dios, no lograremos tener una pesca exitosa. Jesús le pregunta, hijitos, la traducción decía muchachos, pero en realidad la traducción original dice hijitos, ¿han logrado pescar algo? Y desde esa frustración en la que estaban los discípulos, le dijeron, no, Señor, no hemos logrado pescar nada. Nosotros también, en medio de nuestra frustración, desde el vaivén de nuestra vida, tendríamos que gritarle a Jesús, Señor, no estoy pescando nada. Señor, estoy fracasando en este momento de mi vida. Y me encanta la respuesta de Jesús, lance las redes a la derecha. Todos nosotros tenemos una parte torpe, una parte del mal. Todos nosotros tenemos una parte buena y tenemos una parte negativa. No porque hayamos sido creados así, sino porque de alguna manera el mal
como que va ganando terreno en nosotros. Y depende de la parte que más alimentemos, nosotros podemos decir, en mi vida hay más luz que sombra, pero sombra siempre tenemos. Estos discípulos, lo más probable es que estaban lanzando la red del lado equivocado, por la parte oscura de sus vidas. Estaban caminando y haciendo lo que estaban haciendo desde la tristeza, desde la frustración, desde el dolor, desde el sufrimiento. Y cuando uno lanza las redes por el lado negativo de nuestra vida, no logramos pescar nada. Jesús le dice, láncenlo por el lado correcto. Es decir, lancen todas sus fuerzas, todo su deseo de hacer las cosas, no desde la frustración, sino desde esa parte colmada de luz, de vida, de esperanza, de transformación que todos tenemos por dentro. No vivas la vida lanzándote por el lado oscuro de tu parte más oscura, sino que aprovecha lanzar la red para pescar desde las cualidades más sublimes con las que Dios te ha colmado. Aprovecha esa parte cariñosa de ti, esa parte inteligente de ti. Aprovecha esa cualidad de escuchar que tú tienes. Aprovecha la parte más clara que tienes por dentro. Deja que en tu vida resalte más la parte de bondad que Dios ha puesto en ti. Y deja de alimentar esa parte oscura, tenebrosa, triste, por la que si lanzas la red por ese lado, no lograrás pescar. ¿Qué sucedió? Que cuando lo hacen creyendo en Jesús, que es la mejor parte de nuestra vida, la red se colma de peces, al punto que se hundían las barcas. Es interesantísimo la cantidad de peces que pescan. ¿Ustedes recuerdan cuántos eran? 153. ¿Qué memoria tan buena tienen ustedes? 1, 5 y 3. Súmalo, 1 más 5 más 3, 9. 9 es el número de la totalidad. Por eso Dios es 3, pero es 3 veces 3. La Trinidad es el signo de la totalidad. En realidad, en este 1, 5 y 3 se ha dicho mucho acerca de este número, pero significa la totalidad de todos los creyentes posibles, que los discípulos, cuando siguen el mandato de Dios, se pueden convertir en lo que verdaderamente Dios les ha pedido hacer a sus discípulos. Recuerdan que Jesús les había dicho, los haré pescadores, pero no de peces corrientes, los haré pescadores de hombres. Cada vez que tú lanzas la red por tu parte luminosa, por tu parte buena, tú logras sacar de la tiniebla, de la sombra, de la oscuridad, a esos que Dios te ha mandado a rescatar, a recuperar. Los sacan para poder tenerlos afuera. Y la red la llevan hasta la orilla. Es interesante lo que sucede a continuación. El discípulo que más amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Se nos ha dicho durante mucho tiempo que el discípulo que más amaba es Juan, pero no se refiere directamente a Juan, se refiere a aquel discípulo que en medio de la oscuridad tiene la oportunidad de mantener la mirada fija y de reconocer en medio de la oscuridad la presencia misteriosa de Dios. Yo te pregunto, en medio de tu oscuridad, en medio de los momentos más difíciles, ¿eres tú este discípulo que logra identificar siempre al Señor y lo anuncia a los demás? ¿Eres tú como Juan, como este discípulo amado que en algún momento le dice a los demás,
Dios está aquí, Dios está cerca, vamos hacia Él. Y lo que sucede a continuación es una cosa muy rara. Y aquí viene de que este no sea un cuento de crónicas. Si los discípulos pescaban en la noche, lo más probable es que pescaran con la ropa puesta, porque nadie logra pescar desnudo cuando hay tanto frío. Dicen los estudiosos, qué curioso que dice el texto que Pedro se ciñe la cintura para lanzarse al agua, cuando debió haber hecho lo contrario, debió haberse quitado la túnica y lanzarse al agua desnudo, porque cuando llegara a la orilla se pudiese colocar su túnica seca. ¿Qué significa esto de que Pedro se lanza al agua ceñido con toda su túnica? Es porque por fin Pedro ha logrado reencontrarse con su Señor. Y el agua significa desde la antigüedad esa agua que nos bautiza. Pedro se ciñe y se lanza al agua como para decir, me quiero bautizar con la gracia y con la bendición de Dios, porque yo necesito bañarme, yo necesito purificarme, porque el pecado me ha dejado manchado. Recuerden que Pedro había traicionado a Jesús y necesitaba darse el baño de la regeneración. Cuando Pedro se lanza con el vestido ceñido, Pedro no está haciendo otra cosa que bautizándose en Dios. ¿Y por qué? Porque inmediatamente dice, estaban las brasas encendidas, estaba el pescado y estaba el pan asándose. Miren, esto de las brasas es sumamente interesante, porque esto de las brasas aparece solamente, este verbo aparece en 2 ocasiones, en este lago de Tiberíades, y aparece justamente cuando Pedro allá estaba negando a Jesús. Esas brasas le recuerdan a Pedro que en algún momento lo traicionó y que ahora tiene la oportunidad de poder decirle a Jesús 3 veces lo que antes había sido una negatividad, ahora se convierte en una profesión de fe. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo profundamente. Las 3 negaciones antes, hechas delante de un brasero, ahora se convierten en 3 actos de amor que Jesús le permite hacer a Pedro. Yo siempre le digo a Dios, Señor, que por todas las veces que te diga que no, tenga la oportunidad de retractarme y decirte por cada vez que te he dicho no, te pueda decir un sí generoso. Finalmente, dice Jesús, tráiganme los peces que han pescado. Pedro toma un pez, lo lleva y se lo entrega a Jesús. En definitiva, esta es la tarea de cada uno de nosotros. Ir por el mundo lanzando la red desde nuestra parte más positiva, más santa, más pura, para rescatar a los hombres del mal, tomarlo en nuestras manos y entregárselos a Jesús. Y así, como Jesús es nuestro alimento, nosotros siendo rescatados por el hombre cristiano creyente del mal, poder convertirnos también nosotros en alimento, en pan, en pez para los demás. Que el Señor nos concede esta gracia en este tercer domingo de Pascua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que la comunidad cristiana custodie la fe pascual de sus padres y dé testimonio de la renovación en el Espíritu, con obras de justicia y de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que
que todas las familias compartan los dones de verdad y gracia que han recibido y en su uso de los bienes materiales den razón de la esperanza que resplandece en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los cristianos que reconocen a Cristo en la palabra y en la fracción del pan, sepan verlo por los caminos del mundo y lo socorran cuando está herido y necesitado y lo acojan cuando es pobre y forastero, roguemos al Señor. Para que todos los renacidos en el bautismo rechacen toda forma de violencia y de mentira y se adhieran a la realeza de Cristo Señor en sus pensamientos y en sus obras, roguemos al Señor. Para que al terminar la celebración litúrgica de la misa, toda nuestra vida anuncie al mundo la reconciliación y la paz, roguemos al Señor. Por el aumento, fidelidad y perseverancia de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, roguemos al Señor. Por la pronta construcción de nuestro templo parroquial, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, estas súplicas que humildemente te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz.
Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Alegres por haber celebrado esta Eucaristía en el Día del Señor, pueden ir en paz. Feliz domingo para todos.